Queridos hermanos, Dios da promesa a sus hijos, así como lo hizo con Abraham. Oiga, Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Si bien quizás no todos aquí presentes vamos a ser pastores, quizás dentro de nosotros hay evangelistas, apóstol, profeta, maestro, quizás de repente un empresario, una empresaria, alguien que Dios puede usar en el lugar donde esa persona se encuentre para que pueda predicar la palabra. Queridos hermanos, nosotros tenemos que saber que no es casualidad que hoy estemos en la casa del Señor. No es casualidad que Jesús haya salido a tu encuentro. No es casualidad que alguien se haya parado delante de ti y te haya predicado el Evangelio. Es porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y aún me atrevo a decir con las personas que están afuera, que todavía le siguen dando la espalda a Dios, Dios tiene un propósito con ellos. Dios tiene un plan con cada uno de ellos, queridos hermanos. Recuerdo hace muchísimos años, me reconcilié con el Señor, me invitaron a una iglesia para poder congregar. Eso fue meses antes que me vaya a Argentina. Y recuerdo que este amigo que me lleva me dice, Pablo, me dice que viene un profeta, me dice, para que nos profetice y nos diga qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Y créanme que por devoción yo me moví, fui a la iglesia, y fue algo anecdótico, les puedo decir. Porque cuando el profeta comenzó ahí a profetizar, yo me acuerdo que sí, fui tocado por el Señor. Lloraba a moco tendido, se podría decir. Y entre la gente yo veía que él profetizaba. Le decía, tú vas a ser fulano de tal. Dios te cambia el nombre y hoy te vas a llamar, y mencionaba algunos de los profetas. Cosas que más o menos me acuerdo. Las personas recibían, ¿no?, la profecía. Y yo me acuerdo que iba buscando y tratando de acercarme mientras que iba llorando, ¿no?, tocado por la presencia del Señor, y trataba de que más o menos el profeta me pueda ver y diga, no, este va en serio, así que le voy a soltar una profecía. Y el profeta decía, por así, si yo estaba ahí donde está el hermano, llorando, tocado por la presencia del Señor, y como para que él me vea por ahí, levantaba la mano o llorar más fuerte. De repente decía, tú que estás atrás, el Señor te dice, y decía, ¿cómo puede ser? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le para la cabeza? Hace mal. Pero no conocía lo que hoy en día conozco con el tema relacionado a la profecía. Pero en ese momento estaba desesperado porque quería saber qué es lo que Dios tenía conmigo. Y a veces tenía las reuniones con los amigos que nos juntábamos después de la iglesia, nos íbamos a comer unas pizzas allá en Argentina, y de repente escuchaba ahí decir, oye, ¿cuál es el ministerio tuyo? Y decía uno, no, Dios me llamó a mí para pastorear, Dios me llamó a mí para evangelizar, yo soy evangelista, Dios me llamó a mí como profeta. Y cuando me tocaba a mí, me decía, ¿y a ti? Y yo, no, la verdad que no sé, pero hasta que lo averigüe, yo sigo predicándole a la gente que hay un Cristo que sana, que salva, que te libera. Pero siempre tenía esa frustración, ¿por qué? Porque todos tenían, o con los que me juntaba, tenían una promesa de Dios, tenían un propósito de Dios, tenían un plan de Dios. Y hasta ellos ya se habían hecho la idea de cómo iban, hasta me acuerdo que entrenaban su postura, cómo iban a orar, cómo se iban a parar. Y claro, uno también quería ese tipo de cosas. Pero queridos hermanos, una vez de tantas que yo buscaba que Dios a través de un hombre o de mi pastor me diga lo que yo iba a hacer, un día Dios me abre mi habitación. Por eso digo que el mayor de los profetas está en ese lugar donde tú te encuentras. Queridos hermanos, ahí fue donde yo escuché la voz de nuestro Señor Jesucristo, donde Él ya me separaba para lo que yo iba a hacer, entregándome el ministerio pastoral cuando yo todavía no tenía, ni era líder de la iglesia. Pero tanto era la emoción que tenía de poder saber qué es lo que Dios tenía conmigo. Mi corazón, siempre les he contado que siempre he estado en Perú, por más que yo haya estado en Argentina, que haya experimentado cosas hermosas con Dios, que haya visto la gloria de Dios allá en Argentina. Pero mi corazón siempre ha estado en el Perú, siempre ha estado en San Juan de Lurigancho. Y siempre lloraba, y cada vez que yo venía de visita al Perú, siempre me ponía a llorar en el lugar donde me encontraba. Nunca en mi vida he cantado el himno nacional con tanto fervor. Me acuerdo que en aquel tiempo, cuando estaba en el colegio de mi hijo, cantaron el himno nacional, pero parecía que yo estaba enrumbándome para el ejército, porque lo cantaba con una fuerza, y las lágrimas me salían de los ojos. Y después veía una situación donde veía que la persona necesitaba, y era conmovida. Era una compasión de Dios que venía sobre mi vida para poder ayudar a ese prójimo. Pero ella tenía una promesa de Dios.
que Dios me entregaba lo que es el ministerio pastoral. Cuando en nuestra iglesia, allá en Argentina, en la iglesia principal, mi pastor me veía como un evangelista. Es más, me ungieron y me nombraron evangelista del ministerio. Si bien las señales me acompañaban, pero yo sabía muy adentro de mi corazón que Dios me había llamado para el ministerio pastoral. Hasta que llegó el tiempo, queridos hermanos, donde Dios dijo, es ahora. Y hace más de 2 años que estoy aquí. Y puedo decir que Dios ha venido cumpliendo una de sus tantas promesas que ha puesto sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa, sobre la iglesia que somos todos nosotros. Por eso te quiero decir que Dios tiene un plan contigo. No importa tu edad, no importa si eres muy chico, si eres muy grande, no importa si tienes el conocimiento necesario o no lo tengas. Lo importante es que delante de Dios tú puedas tener tu corazón dispuesto para que Él pueda usar tu vida. Queridos hermanos, una vez escuché a un predicador amigo que decía, muchos de nosotros nos preocupamos en poner tantas cosas en nuestra hoja de vida para buscar un empleo. Y los empleadores comienzan a ver qué es lo que sabes, qué estudios tienes, cuál es tu experiencia laboral para poder escoger el mejor. La hoja de vida que Dios pide es simplemente que tengas un corazón sencillo y humilde y que seas obediente a todo lo que Dios te pueda pedir. Es lo único que Dios nos pide a nosotros, queridos hermanos. Oigan, Dios respeta las voluntades. Oigan, Dios muchas veces quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero a veces nosotros no respetamos eso. Como les dije al inicio, he conocido personas que tienen o han tenido una promesa de Dios grande, terrible, pero ellos han desistido. Ellos han preferido hacer otra cosa que ocuparse de lo que Dios les ha llamado. Sabemos que Dios puso en nosotros una voluntad a la cual se le llama libre albedrío. Cuando Dios creó al hombre, le dio algo muy especial y único. El hombre recibió una voluntad propia y libre, queridos hermanos. De esta manera se le concedió la independencia de poder tomar sus propias decisiones. Ahí es donde viene el problema para los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a nuestra sabiduría, tomamos decisiones que suelen a un futuro ser equivocadas. Y después nos lamentamos, y después lloramos, y algunas veces le culpamos a Dios, porque Él ha permitido que desgracia venga a nuestra vida. Cuando Él no quería lo que nosotros habíamos escogido, sino que Él quería algo mejor, que es poder seguir su voluntad. Queridos hermanos, aunque el presente nuestro o los demás nos digan lo contrario, nosotros tenemos que creer a lo que Dios ya ha hablado. Queridos hermanos, te dije de que desde un principio, buscando la voluntad de Dios, supe que Dios me había llamado al ministerio pastoral. Hubo mucha gente que vino y me decía tantas cosas. Algunos con malas intenciones, otros en su desconocimiento. Pero yo le había creído a Dios para lo que Él me había llamado. Queridos hermanos, estuve a punto de torcer la voluntad de Dios, pero Dios siempre ha acompañado, así como lo hizo conmigo y seguramente con ustedes, tratando de enderezar nuestros caminos, tratando de enderezar nuestros pasos para que nosotros caminemos en la perfecta voluntad de Dios y podamos hacer real lo que Dios ya preparó para nosotros. Queridos hermanos, muchas veces nosotros nos quedamos con lo que vemos, con nuestro presente. Yo les he dicho en muchas ocasiones que les he contado de que a veces tenemos reuniones donde por ahí son 4 personas, por ahí hemos tenido reuniones donde solamente 2 personas han venido. Como ser humano a veces te entra el bajón y decir, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que me estoy metiendo en algo que Dios no me ha llamado? Oiga, si yo no tuviera la certeza que Dios me llamó para esto, yo hace un rato hubiera cerrado esta puerta. Pero en el momento que yo veía mi realidad, en el momento que yo veía a esas 2 personas, inmediatamente venía ese desánimo. Pero le doy gracias a Dios que Dios respondió inmediatamente
Y no solamente me lo hacía a mí, sino que también le decía lo mismo a mi esposa. Y cuando terminábamos la reunión, yo le contaba, en una de las tantas veces que nos ha sucedido, decía, oye, vi a las dos personas y de repente me entró ese desánimo. Inmediatamente Dios me hizo recordar lo que Él me había prometido en Argentina. Y no solamente me hizo recordar, sino que abrió mis ojos y vi muchas personas levantando los brazos. Y ella emocionada me decía, cuando tú estabas viendo eso, Dios a mí me decía, de que la gente no va a parar de hacer fila para venir y escuchar mi voz en la iglesia que yo les enseñé. Queridos hermanos, Dios siempre va a responder y va a reconfirmar lo que Él te ha dicho hace un tiempo atrás. Por eso nosotros no tenemos que quedarnos con lo que vemos, así mi presente sea el menos indicado, así mi presente sea el menos correcto. Pero nosotros hemos aprendido que la fe no es lo que yo veo, sino lo que no veo, llamo. Por eso la Biblia nos dice que nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran. Y nosotros llamamos a las personas que ya tienen ese ADN de manantial de bendiciones. Porque en algún lugar están y ellos van a venir con nosotros. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que seguir creyéndole al Señor, así como venimos haciéndolo desde hace más de 2 años aquí presentes. Venimos en el momento más crítico que estaba atravesando el mundo entero. Todos estaban siendo afectados por el COVID. Y nosotros habíamos entendido de que el tiempo para venirnos a Perú era el indicado. No había ni más ni menos, era el correcto. Pero muchos amigos nos decían, ¿cómo te vas a ir? No tienes trabajo. Las cosas no se van a dar. ¿Por qué no esperas que pase un año? Pero nosotros les decíamos, Dios nos ha marcado el tiempo y tenemos que salir. Queridos hermanos, yo vine, acá no tenía trabajo, pero del trabajo que yo tenía en Argentina, me extendieron 1 año casi, me pagaban mensualmente y yo no hacía prácticamente nada. Solamente tenía que estar delante del ordenador o de la computadora, recibir algunas clases, buscando algunos alquileres, porque ellos querían hacerme su cosa. Hasta que no se dio. Y después decimos, ¿y ahora qué hacemos? Buscar trabajo. El primer anuncio que vi de mi profesión, me dijeron, ya queremos que vengas. Quiero ganar tanto. Te lo vamos. Queridos hermanos, cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, no va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber infierno que se pueda oponer. Cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, agárrate la cabeza, porque todo se te va a venir encima. Y es por eso que muchas veces ministros del Señor se frustran. ¿Por qué? Porque están fuera del tiempo de Dios. Queridos hermanos, hace muchísimos años en Argentina he estado casi 15 años. Y en esos 15 años me acuerdo que a los 3 años el pastor habló conmigo y me dijo, Elvis, si tú sigues con ese corazón, yo en cualquier momento te levanto y te unjo como evangelista del ministerio. Para mí era una bendición y un privilegio que el pastor me diga eso. Pasaron más de 7 años después que me dije, pero nunca le dije, ¿y cuándo? Como otros compañeros me decían, si usted no me unge, yo me voy del ministerio. Y yo esperaba. Hasta que llegó el tiempo. Y me ungí. Pero a veces pensamos de que cuando la promesa viene, todo va a ser bien. No, hay más trabajo, hay más compromiso. Pero tenemos que entender que no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros. Si yo llevara solas con mis propias fuerzas el ministerio, yo ahora estuviera en el hospital. Mal. Pero con Dios, queridos hermanos, la cosa es mucho más sencilla. Queridos hermanos, Él a nosotros nos ve como la obra terminada. Oiga, nosotros podemos recordarnos lo que en muchos pasajes de la Biblia Dios habla.
y Dios cambia el nombre a las personas. Gedeón era un hombre, según la Biblia, que se escondía en las cuevas porque tenía temor a que venga el enemigo y les robe todos sus sembradíos y les quite lo poco que ellos tenían. Y de rato en rato, de vez en cuando, ellos descendían de las cuevas y levantaban lo poco que habían dejado los enemigos. Y dice la Escritura que en una roca, en una montaña o una piedra, había un varón de Dios, un ángel, y lo llamaban varón esforzado y valiente. No era que Gedeón era un cobarde, no era que Gedeón se escondía en las cuevas. Queridos hermanos, yo no sé tu presente, pero quizás tienes miedo, temores, quizás tienes frustraciones, quizás tienes impedimento para que puedas desenvolver lo que Dios ha puesto en tu vida. Quizás te sientes menos y quizás no te sientes capacitado para llevar adelante lo que Dios te ha prometido. Pero Dios te ve como una obra terminada, como aquel o aquella que alcanzó lo que Dios dijo, como aquella persona valiente, favorecida, próspera, como aquella persona que va adelante como punta de lanza, abriendo camino para los que vienen atrás. No te quedes con lo que otros te digan, no te quedes con lo que tú ves en el espejo, sino quédate con lo que Dios dice de tu vida. Amén. Queridos hermanos, Abraham pasó por pruebas, pero creyó en quien lo llamó. Todos sabemos las pruebas que tuvo que pasar Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo y él estuvo a punto de hacerlo, pero Dios lo detuvo y le proveyó cordero. Queridos hermanos, Dios seguramente nos ha puesto en pruebas, pero yo he venido para decirte que no temas, sino creerle al Señor y seguir caminando por donde Dios te ha marcado ese sendero, porque ahí está la victoria que tú necesitas para poder abrazar y alcanzar lo que Dios ha prometido. Queridos hermanos, hay algo que siempre se va a oponer a todo creyente, a toda persona de fe, y eso se llama duda. La duda es lo primero que viene. Queridos hermanos, la duda es lo primero que viene en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que entender que si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Nosotros lo que tenemos que hacer es movernos por lo que Dios nos ha llamado. Si no lo hacemos, entonces va a haber demora en lo que Dios quiere hacer, o en lo que Dios quiere hacer no se va a completar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un ingrediente para que el plan de Dios se pueda realizar, y ese ingrediente lo ponemos nosotros, queridos hermanos. Muchas veces he solido decir que Dios es el quien busca entrar en una sociedad con el hombre, y Él te dice: yo quiero hacer algo contigo. Tan solamente te pido el 5%, que yo el 95% lo veo. ¿Qué socio en este tiempo vamos a encontrar como el de Dios? Queridos hermanos, es Dios quien va con nosotros. La incredulidad es lo contrario a la fe. Bien claro dice la palabra del Señor: tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. Queridos hermanos, Dios le dijo a Abraham: serás padre de mucha gente. Y él le dijo: pero ¿cómo yo voy a tener descendencia si mi mujer es estéril? Yo ya estoy viejo. El único descendiente que tengo es mi siervo. Y Dios le dijo: no, heredero te voy a dar. No les voy a contar toda la historia, pero yo quiero que ustedes piensen que Dios le da el hijo a Abraham. Le da ese hijo, pero después le dice: quiero que me lo sacrifiques. Queridos hermanos, ¿cómo se habrá sentido Abraham? Que Dios te dé algo y que tú saltes de alegría y digas: gloria a Dios, yo esperé, le creí, yo lo tengo, y Dios te diga: ahora quiero que se lo des a otra persona. Queridos hermanos, a mí en una ocasión me pasó. Yo estaba necesitando un dinero. Le oraba al Señor. Lo más curioso que en las reuniones que teníamos de evangelismo, en la cual tanto Mercedes como yo estábamos a cargo,
orábamos por milagros financieros. De pasadita para que Dios también nos bendiga a nosotros. Y de repente pasaban los días y la hermana decía, hermano, quiero testificar. Usted soltó una palabra. Y de repente me llamaron del ANSES, que sería acá como en la SUNAT. Y me dijeron, ¿sabe qué, señora? Hay un dinero, pero tiene que venir personalmente. Ese dinero no me lo esperaba. Pero con ese dinero pude pagar mis cosas. Y pude comprar algunas cosas que estaba necesitando. Gracias, hermano. Y yo la miraba a Mercedes y decía, ¿y nosotros? ¿Para cuándo? Aparecía otra hermana y decía, hermano, gracias porque usted soltó esa palabra. Y yo tenía un tema de herencia que estaba estancado años. Pero cuando usted soltó esa palabra, a los 2 días me llaman y me dicen que la herencia ya está y que tengo que pasar a firmar para retirar el chico. Gloria a Dios, hermano. Y la miraba a Mercedes y decía, a nosotros, ¿para cuándo? Y hasta que llegó un día donde alguien vino y dijo, Dios ha puesto en mi corazón entregarles eso. No se pruebo dinero, era ni mucho ni poco, pero era lo que yo necesitaba. Gracias, hermano. Y le oré, le recontra bendecí, Señor, multiplicar el triple. Algo de la iglesia y aparece un hermano y me cuenta su historia. Mientras yo le escuchaba, Dios habla a mi corazón. Lo que tienes en el bolsillo, dáselo. Satanás te reprenda. Y me hice el sordo. Y Dios nuevamente volvió a hablar a mi corazón. Lo que tienes, dáselo. ¿Sabe cuál era el problema? Que yo en mi billetera tenía 2 billetes. Y Dios me dijo, lo que tienes ahí, dáselo. Y entendí que tenía que entregarle todo. Se lo entregué y me acuerdo que gracias, hermano. Y yo lo soltaba. Gracias, hermano, que el Señor lo bendiga. Yo lo soltaba. Soy He escuchado que Dios les retribuía después a hombres que les hacía pasar por este tipo de pruebas. Yo le decía a Mercedes, Dios nos sorprendió. Hace una semana y empezamos a comer torta frita. ¿Sabes lo que es torta frita? Cachanga. Cachanga en la mañana, cachanga en la tarde, cachanga en la noche. Yo ya soñaba que una cachanga venía y me perseguía. Pero sin que nosotros estuviéramos pendientes de eso, el dinero aparece. Y lo recibimos de la persona que menos esperábamos. De la persona que quizás por ahí, tú viéndola decías, esta persona necesita más que yo. Pero a través de esa persona, yo vi un Señor. Y para mí fue un cachetazo. Y Señor, tú haces lo que quieres. Espero que el Señor me diga lo mismo. Queridos hermanos, la incredulidad muchas veces va a hacer que todos los sueños que Dios ha depositado en nosotros se mueran. Oiga, la incredulidad es lo contrario a la fe. Y muchas veces le creemos más a lo malo que a lo bueno, queridos hermanos. ¿Les ha pasado eso? De creer más a las malas noticias que a las buenas noticias. Hasta estamos acostumbrados a hablar mal que a hablar bien. Muchas veces vemos a nuestros parientes que están para atrás, atrapados en el alcoholismo, en la droga, en la depresión. Y nosotros ya nos hemos cansado de hablarles y decirle, tú necesitas a Cristo, ven a la iglesia. No viene. Llega un momento donde nosotros decimos, no, este no lo cambia ni Dios lo cambia. Este se va a morir borracho. Este se va a morir drogadicto. No hay solución. Y no nos damos cuenta que nos estamos maldiciendo. Cuando podemos decirle, hoy estás así, pero yo mañana te voy a ver como un ministro de Señor. El día de mañana yo te voy a ver como alguien que ama a Dios. Yo te voy a ver como alguien que va a poner todo delante de Dios. Eso es hablar bien, querido hermano. Nosotros tenemos que entender
que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradarle a Dios? Pues créale a Él. Créale a todas las palabras que Él nos ha soltado. Por ahí dirás, pero a mí Dios no me ha dicho nada. Pastor, por ahí Dios, pastorita, no ha agarrado, no utilizó un profeta para que me diga una promesa, una palabra, así como le pasó a usted. Queridos hermanos, pero cuando tú agarras la Biblia, hay miles de promesas. Y seguramente hay una diferente. Pero como no lees la Biblia, te estás perdiendo esas promesas. Pero creo que la gente que no lee Biblia no vino, ¿verdad? Solamente están los que leen Biblia. Amén. 3 más 4. Los demás no leen. ¿Qué leen? El libro. Queridos hermanos, Abraham dice que se fortaleció en la fe. Qué importante lo de Abraham. Oiga, este versículo dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. Sabemos todo lo que tuvo que pasar por Abraham, en la vida de Abraham, para que pueda ver concretada todo lo que Dios le había prometido. Dice que sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Queridos hermanos, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo fortalecerme en la fe, queridos hermanos? Oiga, esto es algo muy sencillo. ¿Pero cómo que es sencillo? Claro. Oiga, ¿cómo me fortalezco en la fe? Declarando lo que estoy esperando. Declarando lo que estoy buscando. Declarando lo que Dios me ha dicho. Queridos hermanos, cuando me convertí al Señor, me convertí en una persona muy inocente para el amor. Acá hay personas que me han conocido, que han trabajado conmigo, que cuando yo no tenía a Cristo, era el Don Juan. Tenía el ojo, como dicen en Argentina, donde ponía el ojo ponía la bala. Pero cuando yo me convierto al Señor, había un temor de Dios en mí que no es que evitaba a las chicas, y mucho más cuando Dios, entrando a la iglesia, me dice algo. Muchos vienen a buscar pareja. Dije, Señor, si yo soy uno de esos, no lo quiero, vengo a buscarle a ti. Entonces como que me convertí en una persona menos inocentona y le decía a los chicos que eran menores que yo, ¿cómo es ponerse de novio en el ámbito cristiano? Y ellos me entrenaban, me daban cursos, no, que si te gusta una mano, me decían, si te gusta la mano, tienes que aceptar, tienes que decir, y un café, y así. Y bueno, hasta que conocí a una persona y entendí que no era de Dios. No era de Dios que yo me tenía que juntar con ella. Pero en mi corazón estaba ese deseo. Y lloré, pero lloré a moco tendido. Lloré, pero, como le digo, por amor nunca he llorado como lloré en aquella vez. Y yo creo que Dios del cielo os miraría y diría, si así oraras por las almas, yo estaba orando por una chica. Por favor. Me había enamorado de esta mujer. Pero Dios me había dicho que no. Y me acuerdo que en ese momento me enojo y le digo, Señor, si tú no quieres nada, entonces yo hoy renuncio. Por eso digo, Dios, se debe haber estado pidiendo. Digo, Señor, yo renuncio a todo noviazgo. Señor, yo hoy te pido que me des el don de continencia. Estaba enojado. Ponme el don de continencia. Yo no quiero saber nada de ustedes. Yo no me voy a estar golpeando la vida como lo hacía en el mundo. Así que, Señor, por mí yo me quedo solo. Y me puse a llorar. Y Dios me muestra algo y me ahoga. Y me dice que sí me iba a pasar. Y que yo voy a estar en tu casamiento. A los 6 meses conozco a Mercedes. Y me resistí todavía. Y dije, Señor, confirma que sí es ella. Y Dios confirmó. Y le puedo creer que el día que yo me casé en la iglesia, Dios estuvo. ¿Cómo sabe eso? Siempre en nuestra iglesia tenemos por costumbre, todos los que se casan le piden a la salmista una canción de amor. Una canción de amor cristiano o no cristiano, la cantan. Y las chicas me dicen, él me dice, ¿qué canción quieres? Y yo le digo a la que iba a ser mi esposa, le digo, mira, ¿qué te parece si en vez de cantar una canción para nosotros,
¿Por qué no escogemos una canción para Él, ¿no? Para el Espíritu Santo? Porque a través de Él nosotros hemos conocido. Y Él dijo que iba a estar con nosotros. Bueno, me dice. Y le dijimos, ¿sabes qué? Queremos que nos cantes Cuán grande es Él. Y la chica dice, ¿estás seguro? Me dice que sí, queremos esa canción. Bueno, empezaron a cantar. Yo estaba en el altar y ya estaba Mercedes ahí conmigo. De repente la presencia de Dios desciende. Yo me agarré bien del púlpito porque no se mira para atrás. Y todo pasó ahí. La gente estaba muy emocionada. Y después de nuestra boda nos enteramos de lo que había sucedido. Una hermana de nosotros había entrado en un noviazgo con un muchacho. Y este muchacho, como decimos criollanamente, se comió la torta antes del cumpleaños. Y le prometió muchas cosas a la chica. Y después llegó un momento donde dijo, creo que lo que estamos haciendo no es correcto y no le agrada a Dios, así que hoy cortamos. Y la chica quedó destrozada, ¿por qué? Porque ella ya le había presentado a la familia y todo eso. Y ella le cuenta a una hermana nuestra, y esta nos lo transmite en la plena ceremonia, en la plena fiesta, que ella dice, esta chica desconsolada, llorando en su habitación, dice que va al baño y agarra un bote, un frasco de pastillas y se las iba a tomar todas porque quería dormir y no las tomaba. Pero en el momento dice que ella va a tomar las pastillas, escucha una voz que le dice, ve a la iglesia que se está casando Elvis, una amiga nuestra. Ella deja el frasco, se limpia las lágrimas y va a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, nosotros justo estábamos en plena adoración. Y en ese momento el Espíritu Santo viene sobre ella y la hace libre. Una prima de Mercedes también, que venía orando por el novio y cada vez que encontraba a uno era primo del diablo, y eso que era cristiano. Y ella, frustrada y dolida, y en ese momento dice que cuando la ve a Mercedes de blanco, ella la queda mirando y la contempla y la dice a su prima, dice, qué lindo mi prima, y ahí Dios ¡pum! Le habla. Dice, así como ella, yo también te voy a ver. Se echó a llorar. Otras dos amigas más que estaban pasando por una situación económica difícil. En ese momento, Dios le da una idea para poder poner un negocio. Y nos enteramos y decimos, efectivamente, Dios dijo y Dios lo cumplió. Queridos hermanos, Dios te ha dicho algo, por más pequeño que sea. Te estoy contando algo que nos pasó en nuestra boda, que por ahí uno dice, bueno, pero es una boda, ¿qué tiene que meterse ahí? Hay tanta gente necesitada, tiene que irse para otro lado. Pero Dios, como Padre, está siempre en las cosas quizás íntimas, quizás menos importantes o quizás importantes en tu vida. Pero que Él va a estar presente, que Él va a cumplir esa promesa, te puedo garantizar y te lo puedo firmar en cualquier ojo que tú lo puedas creer. Si Dios te ha dicho algo, pues créelo, persigue ese sueño, persigue esa promesa y sigue parado en la voluntad que Dios ha puesto para tu vida, porque te puedo garantizar que tú vas a abrazar lo que Dios te ha prometido. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Por qué no le das un aplauso? Queridos hermanos, Abraham creía que Dios hizo los cielos y la tierra por su palabra. Oiga, querido hermano, Dios, todo lo que tú ves, Él lo creó con solamente decirlo. Lo que no existía, empezó a existir cuando Él lo dijo. Cuando Él dijo, sea la luz se hizo. Sea los cielos se hicieron. Cuando Él dijo, sea el momento de que Felicita, de que Ruth, Alejandro, como te llames, sea creado en ese momento, fuiste creado en el vientre de tu madre, querido hermano. No es casualidad que tú estés en esta tierra. No es casualidad que hoy tú estés con nosotros. Quizás tu padre o tu madre te dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nunca te planificamos. Nosotros nunca deseamos que tú vinieras. Es más, nosotros queríamos abortar. ¿Por qué? Porque no teníamos los medios para sostenerte. Y seguramente tú has crecido o has vivido con todo esto. Pero yo te quiero decir, si tú fuiste colocado en el vientre de tu madre, no es porque simplemente fuiste descuido de tus padres, sino porque Dios quiso que tú para ese tiempo vinieras a esta tierra. Y para este tiempo estés con nosotros y puedas escuchar este mensaje y puedas decir, Señor, yo abrazo esa promesa. Yo creo en toda palabra que he dicho sobre mi vida, porque sé que yo y los míos verán la gloria de Dios en el momento y en el tiempo tuyo. Amén. Amén. Le das un aplauso a la persona. Dios, hermanos, tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Nosotros no somos los que hacemos las cosas. Es Dios que lo hace a través de nosotros.
Queridos hermanos, nosotros lo único que tenemos que hacer es movernos. Queridos hermanos, mientras tú estás en tu casa, mientras tú estás durmiendo, nosotros estamos orando por tu vida, orando por tu familia, orando por los que todavía no han conocido a Jesucristo, porque sabemos que va a llegar el tiempo donde esa gente va a decir: yo estuve a punto de quitarme la vida, yo estuve a punto de lanzarme al tren, pero hubo una voz que me dijo: no lo hagas, anda manantial bendiciones, porque ahí tengo palabras de vida para ti. Si lo crees, den un aplauso. No solo creer, queridos hermanos, sino también accionar esa fe por lo cual nosotros estamos creyendo. Queridos hermanos, Dios nos llamó para pastorear a multitudes y nosotros lo creemos. Por más que vengan 2 o 3, nosotros seguimos creyendo y nosotros le oramos, aunque usted no lo crea, le oramos a cada silla. Ahí donde tú estás sentado: Señor, cuando esta persona se siente, cuando un nuevo se siente, que el poder de Dios venga sobre su vida, que la convicción de pecado sea sobre su vida. Señor, que toda persona que esté atribulada y que cruce ese umbral, que cruce o se siente en cada silla, Señor, que tu poder liberador venga sobre esa vida, que ellos te puedan conocer y puedan ser luminares, y puedan llegar a su casa que esté en tinieblas y puedan alumbrar y ser esa luz, para que no solamente en su casa puedan conocerte, sino en la sociedad, en el lugar donde ellos se puedan encontrar, puedan conocerte a través de ellos. Queridos, Dios de esa manera se va a mover, pero tenemos que accionar, tenemos que creer y accionar moviéndonos por lo que Dios nos ha llamado. Y ahora viene lo otro, que es dando gloria a Dios. Primero te dije que mi fe va a fortalecer cuando yo empiece a llamar las cosas que no son como si fueran. Y ahora te digo, tienes que empezar a darle la gloria a Dios. No solamente cuando todo te va bien, no solamente cuando aparece dinero que necesitabas, no solamente cuando seas sanado de alguna enfermedad, glorificar a Dios, sino cuando no tengas para comer, cuando los dolores te aprieten el cuerpo, cuando sientas turbulencias en tu vida, cuando la tempestad se levante, cuando los vientos soplen en contra de tu vida, cuando el tormento del infierno quiera avasallar tu fe, en ese momento levanta tus brazos y dile: Señor, yo te doy las gracias, porque a pesar de todo lo que me está pasando, yo sé que tú eres fiel y justo para cumplir cada palabra que has soltado sobre mi vida. Por eso yo te glorifico, yo te doy toda la gloria, y si tengo que adorar y si tengo que cantarte, yo lo voy a hacer, así esté en el colectivo, así esté en la calle, así esté en mi casa, así esté en la ducha, pero no va a haber un momento donde yo pueda levantar mis ojos y mis brazos y decir: todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor, porque tú has sido bueno conmigo y yo hoy estoy disfrutando lo que en un tiempo no tenía. Aunque no lo tengas, lo puedas disfrutar y puedas glorificar el nombre de nuestro Señor. Oiga, mi fe se va a fortalecer cuando no veo la promesa, pero camino en ella, alabando al Señor y sabiendo que Él es fiel y justo para cumplir todo lo que Él ha prometido. Queridos hermanos, lo que el enemigo busca en nosotros es renunciar a la promesa. Eso es lo que Él está buscando, y siempre ha buscado que nosotros renunciemos a esa promesa, procurando desestabilizar nuestra fe con el desaliento, con el desánimo, y así abortemos todo lo que Dios prometió. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos donde hemos estado desalentados? ¿Cuántos hemos estado sin ánimos, sin fuerzas? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por crisis de fe? Donde decimos: ¿pero qué me está pasando? Si yo siempre le he querido al Señor, siempre he caminado por la fe, pero hoy algo me está sucediendo, no sé qué es lo que me pasa. Queridos hermanos, en ese momento el enemigo está tratando de que tú bajes tu brazo, de que tú renuncies. Pero Dios a veces permite ciertas pruebas o ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú eres lo suficientemente fuerte y sabio y has creído en quien todo lo puede, y que de esa situación tú vas a salir. Tú vas a salir. Te lo puedo garantizar por la palabra y como testigo del Espíritu de Dios que está en este lugar, queridos hermanos. Por eso te digo, todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer en su tiempo. En su tiempo. Ya termino mi mensaje. Oiga, lo que hoy estamos aprendiendo, y no solo fue para Abraham, queridos hermanos. Esas promesas que Dios le dio a Abraham no solamente fueron para él, no solamente le fueron contados por justicia porque él creyó, sino que también es para nosotros. Miren lo que dice Romanos 23 y 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos
En Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Esto es para ti. Esto es para tu familia. Esto es para la gente de tu vecindario. Esto es para la gente de tu centro de labores, de tu centro de estudios. Tan solamente creerle al Señor, no bajes tus brazos. Cada vez que tú sientas pasar por esa crisis de fe, cada vez que tú sientas el desaliento, cada vez que tú sientas el ataque diabólico, pues en ese momento comienza a llamar las cosas que no son como si fueran y comienza a glorificar a Dios. De esas dos maneras vas a fortalecerte en la fe. Y te puedo garantizar que de aquí a una semana, si tú haces esto, vas a venir y me vas a decir: mi fe ha crecido, mi fe es más fuerte, me siento vigoroso, me siento en victoria, porque ejecuté lo que enseñó y hoy puedo decir que Dios ha cumplido lo que me ha prometido. Aunque todavía no llegue, pero tú declaras, mi hermano, y vas a ver la gloria de Dios, como nosotros lo venimos viendo y seguimos esperando promesas que todavía no han sido cumplidas por Él. Pero si Él ya cumplió unas, ¿cuánto más no creer y esperar que Él cumplirá las que vienen? Amén. Así que quiero que cierres tus ojos, te pongas de pie y puedas orar conmigo.